Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del escaso porcentaje de autónomos que se han podido beneficiar del nuevo cese de actividad en julio, en agosto y en septiembre. Y es que en este canal ya lo dijimos según vimos la medida. Primero no era una prórroga y bueno, pues como tal lo denunciamos. Aquí tenéis el vídeo en el que os contábamos que, bueno, aunque se había vendido como una prórroga, no lo era porque era un nuevo cese de actividad. Claro, para que fuera una prórroga, pues no tendríamos que volver a solicitarlo y solicitarlo con condiciones diferentes, que es lo que se tuvo que hacer. Se hizo un apaño entre el cese de actividad anterior al coronavirus, que bueno, pues también hablamos de él hace tiempo, aquí os dejo el vídeo, que resultó ser un tremendo desastre, porque más del 50% de los autónomos que habían cotizado de manera específica para ese cese de actividad, pues a la hora de necesitar la prestación, pues era denegada por las mutuas y bueno, pues no podían recibir esa prestación, como decía, por la que ya habían cotizado y que bueno, pues entendían que tenían derecho a ella. Bueno, más del 50% de esas solicitudes rechazadas y bueno, pues se coge ese cese de actividad, se le cambia fundamentalmente la opción o la necesidad anterior de estar dado de baja en Hacienda y en Seguridad Social, que nos parece interesante porque, bueno, pues ¿por qué no se puede cobrar ese cese de actividad sin dar una baja definitiva? Sobre todo cuando entiendo que nuestro objetivo tiene que ser no perder ese tejido empresarial. Y, bueno, pues si un autónomo tiene que pasar una serie de meses sin actividad mientras se recompone, pues será mucho mejor que no obligarle a darse de baja, que después, bueno, pues todo se complica un poco más. Bueno, pues ese era el único cambio, pero todo lo demás se mantenía, como por ejemplo la obligatoriedad de haber cotizado al menos un año por cese de actividad, lo que, bueno, pues ha dejado a muchísimos autónomos fuera, sobre todo a los autónomos que bueno, pues que tenían esa cuota bonificada que no cotiza al cese de actividad, porque para la gran mayoría del resto, como sabéis, ya es obligatorio y bueno, pues ya ha pasado más de un año desde que nos obligaron a cotizar por este concepto y bueno, pues la gran mayoría de los autónomos sí que es verdad que ya hemos cotizado al menos ese año, que nos da derecho a esos 4 meses de cese de actividad, que por cierto, con este nuevo cese de actividad también se gastan, no como pasaba en el cese de actividad del COVID, que bueno, pues no se gastaba. Aquí os cuento el cese de actividad del COVID, que es el que tuvimos durante bueno, pues la alerta sanitaria, y ahora en la alerta económica se recupera el cese de actividad anterior y bueno, cambiando, como os decía, esa parte que nos obligaba a darnos de baja en Seguridad Social y en Hacienda, pues lo ponen en marcha. Nos lo contaron, nos dijeron cómo iba a funcionar. Incluso, si recordáis, nos dijeron cuál era el espíritu de esa medida. Por aquí os dejo a uno de los principales representantes de los autónomos, como nos contaba que lo que habían negociado, bueno, pues el espíritu no era que una de las condiciones fuera haber reducido el 75% de la facturación, sino era tener una reducción del 75% en el beneficio, que es algo totalmente diferente. Bueno, pues como veis, la filosofía se quedó en filosofía, lo que decía el BOE y venía por escrito era facturación y eso es lo que se ha aplicado. Así que vamos a ver cómo ha funcionado esta medida y a cuántos autónomos ha ayudado o ha beneficiado este cese de actividad. Seguramente estáis pensando ahora mismo que ese cese de actividad pues, bueno, ha afectado a una parte importante de los autónomos. Recordemos que el cese de actividad por coronavirus consiguió esas prestaciones en diferentes escalones y bueno, pues con muchos problemas administrativos para cobrarlo, con retrasos, etcétera, etcétera, incluso en la cuota de la Seguridad Social, pero bueno, estábamos hablando de 1.400.000 autónomos que tuvieron derecho a ese cese de actividad, que bueno, frente a los 3.200.000 autónomos que hay en España, pues bueno, es menos de la mitad. Pero, bueno, es una cifra importante, un 40 y tantos % de los autónomos tuvo acceso a ese cese de actividad. Bueno, pues a este nuevo cese de actividad, no sé si os hacéis una idea, ¿a qué porcentaje de los autónomos ha beneficiado? Si pensáis en un 40%, estáis muy lejos de la cifra.
Si hablamos del 30%, todavía estáis muy lejos. Y si hablamos del 10%, todavía estáis muy lejos. Solo a un 4% de los autónomos le ha sido concedida este cese de actividad, esta prestación por cese de actividad. Y claro, no tiene mucho sentido, porque los agentes sociales nos vendieron que bueno, pues esto era una medida para de verdad ayudar a los que lo necesitaban. Sabemos cuál es la situación, sabemos qué está pasando con los rebrotes, sabemos que hay actividades que se han vuelto a cerrar completamente y, sin embargo, solo un 4% de los autónomos está teniendo derecho a cobrar esta prestación. ¿Un desastre o no es un desastre? Bueno, pues a ver qué pasa en los próximos días. A ver qué hacemos con este cese de actividad. Porque la situación está claro que no es la misma que teníamos prevista o que pensaron los agentes sociales y las administraciones públicas cuando cambiaron el cese de actividad del COVID por este cese de actividad ordinario. Así que cambiaremos de nuevo este cese de actividad para que puedan los autónomos que se han visto obligados a cerrar su actividad o a reducirla, que no tiene por qué ser un 75%, que alguien me explique de dónde ha salido esa cifra. Una reducción en la facturación del 75%, lo que nos están diciendo las administraciones y los agentes sociales es que con un 25% de la facturación el autónomo puede vivir y pagar todos sus gastos. Eso no es así, ni siquiera con una reducción del 5%, del 10% en muchos casos, el autónomo puede pagar sus facturas. Y es cierto que ese 1.400.000 autónomos que, pues finalmente no les ha sido concedida este nuevo cese de actividad, sí que tenían derecho a una bonificación en la cuota de la Seguridad Social. El primer mes hablábamos, ese mes de julio, hablábamos de un 100% de bonificación. Ahora, de este mes de agosto, que justo se acaba de pagar, estábamos hablando de una bonificación del 50% y, pues en el último mes, ese mes de septiembre, tendremos una bonificación en esas cuotas del 25%. Bueno, pues esto que podía parecer una ayuda interesante para todos esos negocios que estaban reemprendiendo su actividad, pues como podéis comprobar por la situación actual de rebrotes, de nuevas restricciones y pues por la tendencia que tiene de nuevo la crisis sanitaria, pues ahora mismo son ayudas de risa. Que están aliviando muy poquito los problemas que tienen los autónomos, que han vuelto a ver reducida su posibilidad de actividad económica y que en muchos casos, en sectores muy concretos, turismo, ocio nocturno, etcétera, etcétera, prácticamente han visto cerrada por ley su actividad. Así que estas bonificaciones en la Seguridad Social pues tampoco están resolviendo el problema que ahora mismo tienen los autónomos. ¿Y cuál es la solución? Pues me temo que la solución ya tendría que estar sobre la mesa. Han pasado muchos meses, llevamos un agosto entero en el que estamos viendo cómo ha cambiado la tendencia de la crisis sanitaria, pero de verdad, ni una sola medida económica, ni una sola rectificación en las medidas económicas tomadas antes del verano, y ahora los autónomos, por mucho que quieran correr las administraciones, que tampoco tiene pinta de que quieran correr mucho, se van a ver una serie de meses otra vez con graves problemas financieros, con graves problemas económicos que se acumulan a los que ya teníamos desde el mes de marzo. Así que un desastre porque nuestros políticos, nuestras administraciones no han hecho los deberes durante el mes de agosto, que debían estar de vacaciones. Y yo me pregunto, ¿no era ese un buen momento para planificar una gran medida económica o muchas medidas económicas que solucionen el problema de la recuperación o que por lo menos apoyen a los autónomos y a las pymes a mantenerse vivas para después poder generar esa riqueza y esos puestos de trabajo que nos van a hacer falta? Pues yo creo que sí. ¿Y qué se ha hecho durante estos meses de vacaciones? Absolutamente nada. No hay ni una sola propuesta sobre la mesa para la recuperación económica. ¿Y los autónomos? Sin capacidad, sin posibilidad de trabajar, sin prestaciones y, de nuevo, abandonados a su suerte.
Y algunos de vosotros podéis pensar que, bueno, que nos han dado ayudas económicas en Europa y que esto, pues en cuanto se apliquen, empezará a funcionar. Bueno, pues por aquí os dejé también información sobre las ayudas económicas de Europa. Ni son ahora, ni van a ser inmediatas, ni nos van a resolver ningún problema actual, sino que, bueno, ahora hay que tomar medidas para este momento y cuando lleguen esos fondos europeos, pues poder utilizarlos primero para generar riqueza, no para, bueno, pues cubrir gastos y repartir miseria y bueno, pues para incentivar ese crecimiento económico que genere riqueza para toda la sociedad, para el empresario, por supuesto, para toda la sociedad y sobre todo que cree puestos de trabajo, que va a ser uno de los grandes problemas que vamos a tener a partir de este septiembre, a partir de ya, porque, bueno, este trimestre se avecina uno de los más duros para el empleo en España y que además, una vez que se haya perdido el empleo, queramos recuperarlo, pues no vamos a tener las herramientas, las empresas, los autónomos, las pymes, no las vamos a tener para que creen ese empleo. Con lo que primero tendremos que dedicar un tiempo a volver a crear ese tejido empresarial que no hemos sabido proteger. Y bueno, pues esto nos va a llevar mucho más tiempo, muchas más prestaciones por desempleo, muchos más dramas económicos en nuestras familias y todo pues por una falta de previsión, porque está claro que la pandemia era complicado de prever porque bueno, no ha pasado muchas veces y nos ha pillado un poco desprevenidos, pero de crisis económica sabemos un rato, porque cada 5, 6, 10 años tenemos una crisis, a cuál mayor, con lo que ya va siendo hora de que empecemos a utilizar el conocimiento anterior para prepararnos para las crisis económicas y para buscar las recetas que nos saquen rápidamente de esta situación. No se han hecho los deberes, no hemos aprendido nada y nos va a tocar afrontar a todos un septiembre, un octubre, un noviembre, un diciembre realmente complicado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, pedir a las administraciones públicas, a los agentes sociales, a todo el que pueda tener capacidad e influencia, que se muevan rápido, que vuelvan a restaurar esas ayudas económicas a los autónomos, que además, si en lugar de cubrir el 40% de los autónomos podemos cubrir el 80%, pues mucho mejor para ese tejido empresarial, que no nos resignemos a perder todos esos autónomos que vamos a perder y todas esas pymes, que trabajemos por no perderlas, que van a ser fundamentales para la recuperación económica, para la generación de riqueza y para la creación de puestos de trabajo, que es en lo que tenemos que estar ahora mismo. Así que os dejo por aquí una petición especial. Por favor, suscribíos a este canal y aquí tenéis más vídeos relacionados con las medidas y con, bueno, pues toda esta crisis económica del COVID. Adiós, adiós.